Buenas noches, Esmeralda, ¿me escuchas? Buenas noches, Saraí, ¿me escuchas? Buenas noches, sí. Ok. ¿Puedes ver la presentación que está? Sí, también. Ok, Esmeralda, ¿tú me escuchas? Sí, asesor. Ok, espérame tantito. Ok, pues vamos a empezar. El día de hoy, la presentación, vamos a hablar de lo que es la ley de Ohm y vamos a hablar de lo que es la ley de Watt. La ley de Ohm prácticamente lo vamos a utilizar en varias de las actividades que vamos a estar realizando a lo largo del módulo. La ley de Watt también se utiliza, pero en menos medida que la ley de Ohm, pero hoy vamos a dar un repaso de las dos leyes. Antes de iniciar con la presentación y antes de empezar a resolver problemas, ¿alguien tiene dudas con la actividad integradora 1? Yo, para despejar, mi duda es, ¿se multiplican los valores? Por ejemplo, ¿Cómo se multiplican? En F, bueno, ya ve que en la clase pasada nos enseñaba que se ponía la fracción así, F arriba y R al cuadrado. Ujú. Entonces, para sustituir los valores, ¿esos se multiplican o cómo se hace? Sí, espérame tantito. Voy a abrir la presentación Ok, de la semana pasada. sí, Ah, por favor. Buenas noches, María Fernanda. Ok, espérame. Hola. Buenas noches, ¿sí me escuchas, verdad, María Fernanda? Sí, profe, buenas noches. Ok, ahí va. Ok, ya puedes ver, ya pueden ver lo que está puesto en la pantalla. Sí, se ve muy bien. Ok, Saraí, ¿cuál era la duda que tenías ahí? Mi duda era si el valor de F y R, F es fuerza, creo, algo así. La F es la fuerza Ajá, y la R es la distancia. ajá, pero son dos valores diferentes, entonces los pongo en la fracción, o sea, al sustituir se ponen y luego se multiplican entre sí para sacar el resultado. Sí, O sea, pero primero la distancia la tienes que elevar al cuadrado. Después se multiplica con la fuerza. Abajo hace lo mismo. La carga 1 se multiplica con la K, con la constante, y ya que tenga las dos multiplicaciones, tanto la de arriba como la de abajo, ya se divide. ¿Sí? ok, sí, esa era Eh, mi duda. es por pasos. Váyanse por pasos para que el resultado les vaya quedando bien. ¿Sí? Sí, ok, entonces primero la R es al cuadrado y ya después multiplico F por R y después Q1 por K. Es ¿Sí? correcto, y luego ya se hace la La división. división. Ok. Sí, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda más de la semana pasada? Si no, para empezar con a resolver problemas de la ley de Ohm y de la ley de Watt. ¿No? Ok, entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver dos fórmulas nuevas que no la hemos visto, que es la ley de Ohm y la ley de Watt para lo que es la potencia eléctrica. El día de hoy nada más vamos a tocar potencia eléctrica
Y de la ley de Ohm, pues sí vamos a ver las tres fórmulas que existen para resolver problemas con la ley de Ohm. Dice que la ley de Ohm es una fórmula matemática que describe la correlación de los parámetros eléctricos. ¿Cuáles son esos parámetros? Pues resistencia, corriente y voltaje. Con lo que varían, con lo que hay variación, se debe la ley de Ohm, pues el primero que inició con estos estudios fue el físico alemán George Ohm, por eso recibe este nombre. Y hoy vamos a ver todo lo referente a la ley de Ohm. Algo que tenemos que entender, ahorita me voy a adelantar esta diapositiva. Cuando hablamos nosotros de la ley de Ohm, hablamos de un circuito eléctrico. ¿Qué significa? Por ejemplo, un circuito eléctrico lo tenemos en el horno de microondas, pues tenemos voltaje, tenemos resistencia y tenemos intensidad. En el refrigerador, en una plancha. Entonces, prácticamente la ley de Ohm lo tenemos en muchos aparatos que tenemos dentro del hogar. El televisor, la computadora, el celular, pues funcionan por circuito eléctrico. Entonces, de las leyes que más está presente en nuestra vida cotidiana, pues es la ley de Ohm. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre al final del proyecto integrador hay una pregunta que nos dice, pues de qué manera estas leyes están presentes en nuestra vida o algunos ejemplos de estas leyes en nuestra vida. Yo siempre les he dicho que, por ejemplo, para que nosotros podamos evitar el plagio, traten de escribirlo con sus propias palabras, pero donde exista un circuito eléctrico, ahí va a estar presente pues la ley de Ohm. Y esta es su fórmula. La ley de Ohm, la fórmula es voltaje es igual a resistencia por I, que es intensidad de una corriente eléctrica. Aquí vamos a ver la descripción. Por ejemplo, algo que todavía tienen dudas es, de repente me preguntan, por ejemplo, eh, las unidades de medida. Por ejemplo, me dicen, la fuerza, ¿qué unidad de medida tengo que poner? La fuerza siempre se mide en newtons, ¿sí? La distancia, yo les decía que se mide en metros, ¿sí? La energía potencial es joules. Cuando hablamos nosotros de energía potencial es joules. Cuando hablamos nosotros de carga es coulomb. Entonces, para la ley de Ohm, también hay unidades de medida y en base a eso, nosotros podemos acomodar los datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, la resistencia, que es la R, la letra R es la resistencia eléctrica. El símbolo es la letra griega omega, que es este simbolito de aquí. ¿Por qué? Porque de repente, por ejemplo, algunos problemas no me va a decir, no me va a decir la resistencia, me va a decir 22, va a decir 22 y va a venir este símbolo, el omega. Entonces, ¿qué significa? Que es la resistencia. La unidad de medida de la resistencia eléctrica es ohms o los ohmios o HM, ¿sí? La I lo tengo identificado con verde. La I es la intensidad de una corriente eléctrica que atraviesa un conductor y la unidad de medida de la intensidad de corriente son los amperios o amper o la letra A. Y el voltaje, que es lo que está en amarillo, es por voltaje, nos referimos a la diferencia de potencial. Por lo regular, por ejemplo, siempre viene así, diferencia de potencial. En cualquier problema lo van a encontrar como diferencia de potencial. Y aquí es donde de repente nosotros nos confundimos y cuando dice diferencia de potencial, pensamos que es potencia y no, ¿sí? El voltaje recibe el nombre de diferencia de potencial y la unidad de medida del voltaje son los voltios. No sé si tengan dudas de cuál es la unidad de medida de cada una de estas tres letras. ¿No? No, ninguna. Ok, No, entonces vamos a ir avanzando para empezar a resolver problemas. El triángulo de la ley de Ohm. El triángulo de la ley de Ohm, la fórmula principal es esta, ¿sí? Voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Estas dos fórmulas salen realizando un despeje.
¿sí? Por ejemplo, si yo quiero dejar solita la I, la resistencia está multiplicando. ¿Cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. 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 De ahí nace la fórmula amarilla. Intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y ahora al revés, si yo quiero dejar solita la R, la I multiplica la R. Si la I multiplica la R, está multiplicando. ¿Cómo lo paso del otro lado? Dividiendo. Dividiendo, que es la fórmula verde, ¿sí? Estas son las tres fórmulas de la ley de Ohm. Entonces, nosotros vamos a ir leyendo el problema y dependiendo del problema, vamos a utilizar estas tres fórmulas. ¿Tienen calculadora a la mano? Sí. Sí. Yo Ok. sí. Bueno, porque se me hace que yo no tengo calculadora a la mano. Pero las operaciones que vamos a hacer el día de hoy no son nada comparado con las operaciones que hicimos el miércoles, donde utilizamos los exponentes. Ahorita las operaciones son muy sencillas, pero aunque ustedes no crean, ya me mandaron una actividad donde hicieron mal una multiplicación. Entonces, hay que tener cuidado. Ok, vamos a empezar. Este es el primer problema. El primer problema yo lo voy a hacer, ¿sí? Dense cuenta de algo, por ejemplo, voy a insertar un cuadro de texto y lo primero que tengo que hacer es colocar datos. ¿Cuáles son los datos que yo tengo? La fórmula me dice que son tres letras. ¿Cómo tres letras? Voltaje, resistencia y la I es la intensidad de corriente. ¿Sí? Primero yo necesito, siempre pongan datos para saber qué tenemos y para saber qué estoy buscando. Ok, vamos a empezar a leer el ejemplo 1. Dice, calcula la intensidad de la corriente. Aquí mismo me está diciendo que desconozco. Calcula la intensidad de la corriente. ¿Qué voy a buscar? ¿Voltaje, resistencia o la intensidad de corriente? ¿La V, la R o la I? La I. Es correcto. Entonces, a la I, como no la conozco, perdón. La I, como no la conozco, pues le pongo un signo de interrogación. Dice, ¿qué alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms? Ese valor de 10, ¿dónde lo voy a poner? ¿En la V o en la R? En la R. En la R, porque me está diciendo que es una resistencia de 10 ohms, ¿sí? Y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. Aquí me está diciendo volts, por lo tanto va en voltaje, ¿sí? Esa es la manera en que nosotros vamos a acomodar los datos dependiendo de lo que nos está pidiendo. Siguiente pregunta, desconozco I. ¿Qué fórmula voy a agarrar? La de I es igual a V sobre R. Es correcto, ¿sí? Entonces, si yo tengo mis fórmulas, tengo mis datos, perdón, perdón, ok, déjenlo copio para que la fórmula no se mueva. Y ya nada más voy a sustituir, el voltaje son 30, la resistencia son 10 ohms, y 30 entre 10, ¿cuánto les da? 3. ¿Mande? 3. 3. ¿3 qué? Ah. ¿Mande? 3. La I. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? ¿Cuál? Amperes. ¿Sí? Acuérdense, la I es amperes. La V son voltios. La R, que es de resistencia, son ohms. Entonces, 30 entre 10, ¿a todos nos da 3? ¿Sí? Sí. Ok, ¿dudas de cómo calcular la intensidad de corriente? No, ninguna.
Ok, No. ahorita yo voy a resolver 3 problemas. Y después los van a resolver ustedes solitos, ¿sí? Para saber que realmente aprendieron. Aquí la intención, les digo, es porque quiero saber si realmente entendieron, porque pues ustedes van a estar solos haciendo el proyecto, la actividad integradora 2. Entonces, si ahorita surge una duda al momento de estar resolviendo ustedes el problema, de una vez lo podemos resolver, ¿sí? Esa es mi intención, de que ustedes lo hagan solitos. Ok, vamos a pasar al siguiente, ¿sí? Este es el ejemplo 2. Lo primero que tengo que hacer es datos, ¿sí? Primero son mis datos. Son voltaje, resistencia y la intensidad de corriente, ¿sí? Esos son los 3 datos. Ahorita le acomodo ahí. Ok, estos son mis 3 datos que debo de tener. Y luego empiezo a leer el problema. Dice, calcula el voltaje. Calcula el voltaje. ¿Qué desconozco? ¿Qué desconozco? El voltaje. El voltaje. El voltaje, ¿sí? ¿Qué significa? Que donde usted la V, pues le pongo este signo. Entre 2 puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 4 amperes o 4 amperios. ¿Ese valor dónde lo voy a poner? ¿En la R o en la I? En la I. En la I, es correcto. Y son 4 amperes. Y presenta una resistencia de 10 ohms. Pues la resistencia va aquí. ¿Qué fórmula voy a utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La La primera. primera. La primera. La primera. Ok, entonces pongo la primera. Aquí está. La I son 4. 4A. Le voy a poner 4A. Sabemos que ahorita si quieren lo pongo completo. Poner completo 4 amperes. Y que me va a multiplicar a la resistencia que son 10 ohms. Hagan esa operación. 4 por 10, pues nos da 40. 40 voltios. ¿40 qué? Volts. Es correcto, 40 volts, ¿sí? Siempre hay que ponerle la unidad de medida, como, ¿por qué? Porque ahorita todavía me preguntaban, por medio del mensajero de la plataforma me decían, es que la unidad de medida tiene que ir, le dije, sí, digo, pero la carga, ¿qué unidad de medida es? Las cargas son Coulomb. Entonces, aquí tenemos que ponerle la unidad de medidas. Si es voltaje, pues son 40 volts, si es resistencia, es en ohms, y si es la intensidad de corriente, pues es en amperes. Entonces, todas las unidades de medidas tienen que ir. ¿Dudas? No. No. Ok, vamos con el No. siguiente problema. El siguiente problema, me voy a traer de una vez los datos de aquí, ¿sí? Datos, y ahorita se lo borro y empezamos. Voy a borrar este, voy a borrar este, y voy a borrar este. Y dice, calcula la resistencia atravesada por una corriente. ¿Qué desconozco? ¿Qué desconozco? La resistencia. Es correcto, la resistencia. Ahí mismo dice, calcula la resistencia, ¿sí? Ahí mismo dice, calcula la resistencia. ¿Qué desconozco? Pues la resistencia. Por una corriente con una intensidad de 5 amperes o 5 amperios. ¿Dónde va ese dato? En la I. En la I. ¿Ok? Y una diferencia de potencial de 11 voltios. Cuando hablamos de voltios, pues es volts, es voltaje. Ok, ¿qué fórmula voy a utilizar? La 2. La 2, que es la fórmula verde, porque me dice que yo desconozco la resistencia, entonces voy a poner aquí
El voltaje es 11 volts y la intensidad de corriente es 5 amperes. ¿Cuánto les da esa operación? 2.2. 2.2. Ohms. Ok. 2.2 ohms, como me dijeron ahorita. Ok. Es como interpretamos nosotros el problema, ¿sí? Cuando vamos leyendo, vamos viendo qué tenemos, qué necesitamos, y en base a eso nosotros ya podemos resolver el problema. Ok, ¿dudas? No. No, ninguna. Ok, ya que no tienen ni una. Ahorita vamos. Ok, voy. Ok, ok, resuélvanlo ustedes. Problema 4. Y ahorita lo resuelvo yo. ¿Me da 3? 3, ¿qué? 3. Ahí se me fue cuál es la unidad. ¿I? 3 amperes. 3 amperes, acuérdense, unidad de medida, eso tiene que ir, la unidad de medida no la podemos quitar. Ahorita les voy a decir por qué, ahorita déjenme ahorita, ¿a todos les dio 3? Sí. Sí. Ok, voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Dense cuenta, les voy a decir algo. Necesitamos leer, ahorita, mejor termino. Voy a terminar y luego les voy a dar unas indicaciones, porque algunas actividades están cometiendo plagio. Y ahorita les explico por qué. Ahorita les explico cómo nos damos cuenta por qué están plagiando. Hay algunos datos que cambiaron para esta generación. Entonces, lo están copiando de la red tal y cual y no se dan cuenta que los datos son diferentes. Para esta actividad, para ustedes, les está pidiendo otros cálculos que antes no pedía. Entonces, lo están copiando tal y cual de la red y está mal. Como quiera, ahorita les explico. Pero necesito terminar de ver la ley de Watt y luego ya les explico el por qué. Ok, voltaje. Dice, un tostador eléctrico posee una resistencia, ¿sí? Aquí está. La resistencia es de 40 ohms. Entonces yo le pongo aquí, resistencia 40 ohms, ¿sí? Cuando está caliente, ¿cuál será la intensidad de corriente? Aquí mismo ya me está diciendo la pregunta, ¿cuál será la intensidad de la corriente? Entonces yo le pongo que fluirá al conectarlo a una línea. La intensidad de corriente es la que no conozco, que fluirá al conectarlo a una línea de 120 volts. ¿Sí? El voltaje es 120 volts. Entonces, la fórmula que yo voy a utilizar, pues es la amarilla, es la que ustedes utilizaron, por eso les dio el valor de 3 amperes. Aquí es 120. La resistencia, pues son 40. Son 40 ohms. Y esto me da 3 amperes. ¿Sí? Así lo hicieron, ¿verdad? Por eso todos llegaron a 3 amperes. Sí. Ok, Así. entonces veo que
si se dan cuenta, realmente, cuando te pones a ver el problema, te das cuenta de que está muy sencillo. No hay necesidad de plagiar, o no hay necesidad de guiarte de actividades que están en la red, porque está muy sencillo lo que nos está pidiendo. Es cuestión de que entendamos cuáles son los conceptos y qué es lo que nos pide. Ok, resuelvan ese. Y ahorita me dicen cuánto les da. Me dio 36.66666666667. ¿Y cuál es el valor? ¿Cuál es la unidad de medida? Se me va. Es correcto, son los ohms. ¿Sí? Eso se lo tienen que aprender porque todo el módulo vamos a ver estas leyes. Ley de Coulomb, les dije, actividad integradora 1, actividad integradora 3, actividad integradora 5, proyecto integrador. La ley de Coulomb lo vemos en 4 actividades. Ley de Ohm también va a estar presente en todas las actividades que vamos a estar realizando. Entonces, ley de Ohm y ley de Coulomb necesitan aprendérselo bien. Y si se lo aprenden bien, se van a dar cuenta que ya no van a tener ni un problema para todo el módulo, porque todo se basa en esas leyes. Pero todas las fórmulas que van a estar utilizando, se los voy a enseñar. Todas. Ok. Vamos a empezar, ya me dieron el resultado que les da 36.6666. Ok, aquí va. Datos. Voy a borrar estos datos. Esto lo voy a borrar. Este también lo voy a borrar. Y voy a empezar a leer. Dice, determina el valor de la resistencia. Aquí mismo ya me está diciendo que desconozco. La resistencia es la que no conozco. Es la que le voy a poner un signo de interrogación. ¿Qué se obtiene de un circuito de 110 volts? La letra V me está diciendo que yo lo voy a acomodar en voltaje, 110 volts. Y a su vez pasa por una corriente de 3 amperes. La I, la unidad de medida es amperes, por lo tanto le pongo 3A. Como desconozco la resistencia, pues utilizo la fórmula verde. Y ya nada más voy a sustituir datos y le pongo al voltaje, le pongo 110 y a la I le pongo 3 amperes. Y esta división me dicen que les da 36.66, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Dudas de cómo calcular la resistencia? No. Ok, último problema de la ley de Ohm. La resistencia es la que es en ohms, ¿verdad? La resistencia es en ohms, la V, que es el voltaje, es en voltios, y la I, que es la intensidad de corriente, es en amperes. Ok. Da 200 volts. 200 volts. Muy bien. ¿Cuánto les da a los demás?
Lo mismo. Lo mismo. Sí, 200. 200 ¿qué? ¿Volts? Volts, es correcto. Ahí va. Sí. Desconozco el voltaje. Calcular la diferencia de potencial. Cuando me dice calcular la diferencia de potencial, pues desconozco el voltaje. Aplicada una resistencia de 25 ohms, ¿sí? Y por ella fluyen 8 amperes. Siempre guíense de las unidades de medida para saber dónde acomodar cada uno de los datos. Ahorita voy a diseñar un problema donde quiero que piensen tantito, pero ahorita primero necesito ver la ley de Watts y luego ya empezamos a hacer esa parte. Voltaje, pues aquí vamos a utilizar la primera fórmula y ponemos que I, pues la I son 8, ¿sí? 8 amperes y la resistencia pues son 25 volts, 25 V y esto 8 por 25 me dijeron que son 200, perdón, aquí me equivoqué, son ohms, 8 amperes por 25 ohms nos va a dar 200 volts. Ok, ¿dudas? No, ninguna. No. Ok, vamos a pasar a este otro problema, ley de Watts. Aquí la ley de Watts, no voy a ver toda la ley de Watts. ¿Por qué no voy a ver toda la ley de Watts? Porque ahorita nada más ocupo conocer la potencia eléctrica. Cuando nosotros queremos conocer la potencia eléctrica de cualquier aparato, utilizamos la ley de Watts. Si el problema le dice, quiero que encuentres la potencia de un aparato, y te dice, cuando te piden potencia, automáticamente el problema se resuelve usando la ley de Watts, ¿sí? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué les digo que están cometiendo plagio? Porque en generaciones pasadas no podíamos utilizar la ley de Watts directo. Primero usábamos la ley de Ohm y usando la ley de Ohm encontrábamos la potencia, ¿sí? Pero ahorita la redacción cambió y me dice que yo encuentre la potencia usando la ley de Watts. ¿Qué significa? Que si yo voy a utilizar la ley de Watts, son estas tres fórmulas que existen para calcular la potencia, ¿sí? Ya sea que lo apunten o que lo apunten como quiera este recurso. Acuérdense que cuando terminamos la sesión, yo el recurso lo subo para que ustedes lo puedan ver. Si yo conozco el voltaje y la intensidad de corriente, pues puedo utilizar y quiero encontrar la potencia, pues utilizo la primera fórmula. Si a mí me da el voltaje y la resistencia, pues utilizo la tercera fórmula. Y si conozco resistencia y conozco la I, pues voy a calcular, utilizo la segunda fórmula. Entonces, estas son las tres fórmulas para calcular la potencia dependiendo los datos que nos den, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios de esto. Ok, ahí va. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder resolver un problema? Colocar ¿qué? Los datos. Datos, ¿sí? Datos. Dense cuenta, ahora los datos van a cambiar. ¿Por qué? Porque yo tengo potencia, yo tengo voltaje, yo puedo tener la intensidad de corriente y puedo tener la resistencia, ¿sí? Cualquiera de esos cuatro datos. Ahorita les voy a decir, por ejemplo, aquí calculamos la potencia de un aparato directamente con cualquiera de estas tres fórmulas.
anteriormente cuando, por ejemplo, si nada más tenías esta fórmula, ¿sí? Si tú tenías esta fórmula y, por ejemplo, si tuvieras, no conoces el voltaje, no conoces la potencia, ¿sí? No conoces el voltaje y no conoces la potencia, pero con la ley de Ohm puedes calcular el voltaje, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo, dense cuenta, les estoy explicando cómo nos los pedía antes. Por ejemplo, me pedía, calcule la potencia de un aparato. Y nos daba, y nos decía que usáramos la primera fórmula, la que está en celeste, ¿sí? Pero te daba el dato de intensidad de corriente y te daba el dato de resistencia, pero no te daba el voltaje. Entonces, primero, cuando yo tengo dos incógnitas, porque por ejemplo, yo ahí tenía dos incógnitas, dense cuenta cómo me lo daba antes. Antes me decía 3 amperes, un ejemplo, y la resistencia, es 20 ohms, un ejemplo, ¿sí? Pero yo tenía dos incógnitas y nada más me daba estas dos fórmulas, lo que está en celeste y me daba esta fórmula. Entonces, yo tengo dos incógnitas. Cuando tengo dos incógnitas, yo no puedo resolver el problema directamente. Yo no puedo encontrar la potencia usando la fórmula celeste. ¿Por qué no lo puedo encontrar? Porque desconozco el voltaje. Ah, pero usando la ley de Ohm, ¿puedo encontrar voltaje? Sí. Entonces, primero encuentro el voltaje y ya cuando encuentro el voltaje, ya puedo encontrar la potencia. Así nos los pedía antes, ¿sí? Ahora no. Te dice que la potencia la calcules directamente con la ley de Watts. Ok, entonces, ahora no lo voy a poner así, pero ya sabemos que si me dice que yo utilice dos fórmulas y tengo dos incógnitas, ¿puedo utilizar la ley de Ohm? Sí. Ahorita les voy a explicar, ahorita vamos a hacer un problema de esos. ¿Por qué? Porque lo van a ustedes utilizar para uno de los planteamientos del problema. Ahorita vamos a calcular potencia. Dice, determinar la potencia de un aparato. Desconozco la potencia. Si el voltaje es de 120, voltaje. Cuando hablamos de voltaje, si su unidad de medida es 120 volts. Una resistencia de 20 ohms. ¿Sí? Ok, pregunta. ¿Qué fórmula puedo utilizar para calcular la potencia? ¿Cuál de estas tres fórmulas me sirve para calcular la potencia? ¿La tercera? La tercera es correcto, ¿sí? Ahora, si me piden calcular la potencia usando la ley de Watts, yo puedo usar cualquiera de estas tres fórmulas y voy a copiar la tercera. Le voy a cambiar el color porque el verde está muy... Ok, entonces voy a utilizar la tercera, ¿sí? Esta es la fórmula que voy a utilizar por los datos que tengo. Por eso les digo, revisen qué datos tenemos y en base a eso ustedes pueden saber qué fórmula utilizar. Ok, entonces aquí voy a copiar, pegar para que la fórmula quede para ahorita que ustedes, cuando suba el problema, y me dice que son 120, ¿sí? 120 volts, y la resistencia son 20. Ok, 20, lo voy a poner entre paréntesis, 20 ohms. Ok, hagan esa operación y me dicen cuánto les da. 288,000. Ajá. 288,000. Sí. Este voltaje lo elevaron al cuadrado, Sí, Sí. ¿sí? Y lo que les da lo multiplicaron por 20. sí. Sí. Ok. Ujú. Potencia es 280 y qué? No, sí. 288,000, pero 120,000, 120 al cuadrado son 140, son 14,400.
Ok, 14.400 por, ¿cuánto dijimos? Por 20, ¿va? Ujú. Son 288.000. ¿Cuál es la unidad de medida de la potencia? No sé. La unidad de medida de la potencia son watts. ¿Sí? ¿Cuál es la unidad de medida de la potencia? Watts. Watts. ¿Sí? Entonces, ¿dudas de cómo encontrar la potencia cuando nos dan voltaje y cuando nos dan resistencia? No, No. ninguna. Ok, vamos a resolver otro problema. Vamos a utilizar todas las fórmulas porque quiero que ustedes repasen todas las fórmulas para que cuando resuelvan el proyecto integrador, la actividad integradora 2, no tengan ningún problema. Dice, determinar la potencia de un aparato si la resistencia es de 30 ohms. La resistencia es de 30 ohms. Y la intensidad de corriente es de 4 amperes. Intensidad de corriente es 4 amperes. Ok. Desconozco la potencia. ¿Qué fórmula voy a utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. La segunda. Ya se dieron cuenta que dependiendo de los datos que nos proporcionen, es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Esto es lo que necesito yo que ustedes entiendan. Necesito que entiendan de que no, hay muchas fórmulas, ¿sí? Si ustedes lo buscan en internet, hay muchas fórmulas. De repente el proyecto integrador nos dice que utilicemos ciertas fórmulas, pero si no, también podemos utilizar las fórmulas que estamos revisando el día de hoy. Entonces, yo conozco resistencia. La resistencia son 30 ohms. Y conozco la intensidad de corriente que es 4 amperes, ¿sí? Aquí es muy importante que eleven al cuadrado. Si no lo elevan al cuadrado, les va a salir mal. Entonces, 4 al cuadrado, pues es 16. 4 por 4, 16. Y 16 por 30, ¿cuánto les da? 480 watts. Ah, ¿Cuánto les da? 480 watts. sí. ¿Sí? ¿Sí les da eso? Sí. Ok. ¿Dudas? No, ninguna. ¿Verdad que está fácil? Sí, ya se me hizo más fácil. Yo siempre les he dicho, porque de repente todo mundo llega y dice, es que las matemáticas son bien difíciles. No, si lo practicamos y resolvemos ejercicios y ejercicios y ejercicios, se nos va haciendo mucho más fácil. Yo les he dicho que yo hago esto con las generaciones que me han tocado y yo al final, yo siempre les hago la pregunta de que si lo que hicimos realmente les está ayudando para resolver el proyecto, la actividad integradora. Mi intención es siempre ir mejorando, pues para que cada generación no se le dificulte tanto, ¿va? Pero yo les apuesto que ahorita que terminemos y cuando agarren el proyecto integrador, la actividad integradora se les va a hacer muy fácil de poder hacerlo. Ok, entonces, resuelvan esto ustedes. ¿Cuánto les da? 432.000 watts. watts. ¿Cuánto les da? 432,000.
watts. Ajá. Ok, ¿todos están en lo correcto? Sí. Sí. Ok, voltaje, ok, vamos a ver. La resistencia es 30 ohms, el voltaje son 120 volts, y tengo B, tengo R, entonces tengo B, tengo R, utilizo esta fórmula. Eh, ok. Esta ya la habíamos utilizado. El voltaje, pues son 120, ¿sí? Este lo pongo entre paréntesis. eh, y la resistencia, son 30 ohms. ¿Cuánto les da, me dijeron? 432.000 watts. Ok, 432.000 watts, perdón. Ok, déjenles hago una, porque ahorita me di cuenta que hay una fórmula que no utilizamos. Si me da, si me da el valor, me pide calcular la potencia, ¿sí? Y me da el valor del voltaje y me da el valor de la intensidad de corriente. ¿Cuál fórmula voy a utilizar? La primera. La primera, ¿sí? Si me da el voltaje y me da la intensidad de corriente, yo utilizo la primera fórmula. Y la primera fórmula, ni uno de los dos valores se eleva al cuadrado, ¿sí? Esa fue la única fórmula que no hemos utilizado. Voy a ponerla aquí. Para hacer un ejercicio también, para que incluya todo eso, determinar la potencia de aparato si el voltaje es de 50 volts y la intensidad de corriente, ya nada más para practicar todas las fórmulas. De corriente es de 5 amperes. Ok, dígame cuánto les da ese. 250 watts. ¿Mande? 250 watts. 250 watts, 5 por 50, 5 por 0, 5, 5 por 55. Es correcto. ¿Sí? El voltaje pues es 50, ¿sí? 50 volts. La I son 5 amperes. Y la resistencia pues no la conocemos, ¿sí? Ok, entonces aquí utilizamos la primera fórmula. Aquí voy a poner directo de una vez. Voy a utilizar la primera fórmula, que es potencia es igual a voltaje, que son 50 volts. Esto lo voy a multiplicar por 5 amperes. Y si multiplican 50 por 5, pues les va a dar lo que me habían dicho. 250 watts. ¿Ok? ¿Dudas de cómo utilizar la fórmula de potencia de la ley de Watts? No, ninguna. No, Ok, gracias. ok. Déjenles, quiero plantear otro problema. Vamos a utilizar. Ok. ¿Cómo lo podría plantear? De repente lo que les decía de ese rato, nosotros no podemos. Sí, quiero ver un problema. Dejen ver, si no lo puedo plantear, ya vimos todos los casos posibles, pero quiero ver si puedo plantear otro problema donde tengamos dos incógnitas. Quiero ver donde tengamos dos incógnitas.
Ok, espérame. Me quiero ir al proyecto integrador. No, es que prácticamente ya vimos todo. Ok, ¿dudas de lo que estamos revisando ahorita? No, ninguna. Ok, dense cuenta de algo. Necesito, por ejemplo, ahí va. Voy a poner tantito el proyecto integrador. Es que están, lo que les decía ahorita, están cometiendo plagio. ¿Sí? Dense cuenta, ¿ya pueden ver el proyecto integrador? Sí, ya. Ok. Dice, ahí viene en el punto 1 viene la redacción. ¿Sí? En el 1.1, ¿qué nos pide que nosotros encontremos? La potencia, ¿Usando qué? la ley de Watt. Ok. Aquí es donde les digo que se están equivocando. ¿Por qué? Porque antes, ahorita, me pide que yo calcule la potencia, ¿sí? Pero antes, primero me pedía la resistencia y de la resistencia tenía que calcular la potencia disipada. Y lo están calculando como nos los pedía antes. Entonces, lean bien lo que nos pide. Ahora el 1.1 nos pide la potencia de este refrigerador, utiliza la ley de Watts. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están utilizando la ley de Ohms y luego después de la ley de Ohm utilizan la ley de Watts, pero así se resolvía antes porque así nos los pedía el proyecto, la actividad integradora. Entonces, yo lo que estoy viendo es que, ¿cómo les podría decir? Lo que estoy viendo es que ni siquiera están revisando la actividad integradora, sino que medio lo revisan, medio lo leen, y toda la primera redacción es muy similar, pero las preguntas cambian. Entonces buscan en internet y agarran y copian lo que está en internet y así me lo mandan. Y luego les digo, no, porque ahora ya nos está pidiendo calcular otra cosa, ya no nos está pidiendo lo mismo. Entonces, automáticamente es plagio. ¿Por qué es plagio? Porque están resolviendo la actividad integradora, están respondiendo otras cosas que ahora ya no nos piden, ¿sí? Entonces, yo ahí les estaba haciendo unos comentarios a los que han estado haciendo esto y les digo, no se guíen de lo que está en la red. Primero, copien de la actividad. Ustedes tienen que resolver esto que viene aquí. En el momento que ustedes me ponen otros datos diferentes que no son de esta generación, automáticamente es plagio. Dime, Saraí. En el punto 1.2 dice que se utiliza la ley de Onion. Ahí nada más se utiliza esa ley o también la de Watt No, como aquí nada más ¿qué te pide calcular el 1.2? la resistencia. Sí. Ok, sí, ya. Ok, nos pide calcular la resistencia y me voy a regresar tantito al recurso. Este, eh, ¿Qué fórmula vas a usar para calcular la resistencia? ¿Cuál de las La tres? segunda. La segunda. Esta es la ley de Ohm, ¿sí? Dense cuenta, por eso les digo, ahora vean qué nos dice. Siempre lean todo lo que nos va pidiendo y yo siento que ya tienen todo para resolverlo. Dice, ¿cuál será el valor de la resistencia interna de este refrigerador? ¿Qué ley te dice que utilices? La de Onion. La ley de Ohm, ¿sí? ¿Cuál es la ley de Ohm? Los problemas que estuvimos resolviendo el día de hoy. ¿Sí? Esto es la ley de Ohm, ¿sí? Esto es la ley de Ohm.
Entonces, si te pide resistencia, pues calculas la fórmula verde. Si te pide voltaje, pues utilizas la primera fórmula. Si te pide intensidad de corriente, pues utilizas la tercera. Y esta es la ley de Watts, ¿sí? ¿Qué fórmula vas a utilizar para encontrar la potencia? Dependiendo de los datos que te proporcione, utilizas cualquiera de estas tres fórmulas y ya encontrarías el resultado, ¿sí? Por eso le digo, ya tienen todas las herramientas para poder resolver el proyecto integrador. Si aún así, por ejemplo, déjenles hago el comentario. Se supone que nosotros pues no nos debemos de conectar el fin de semana. Yo siempre estoy conectado porque yo prefiero calificar el fin de semana para calificarlo tranquilamente. Yo mañana estoy conectado en la mañana, toda la mañana estoy conectado. Me desconecto a la 1 y me vuelvo a conectar hasta las 5, me vuelvo a conectar y permanezco conectado hasta las 6:30 el sábado. Por cualquier duda que ustedes tengan, mejor mándenme un mensaje a mí, aquí a la plataforma, y yo les voy a responder rápidamente. Y el domingo estoy toda la mañana, estoy desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, me conecto de manera intermitente. Yo estoy calificando, ¿sí? Estoy calificando el domingo y me conecto de manera, de repente me salgo tantito para ver mensajes y tratar de responder todas sus dudas que ustedes tengan. Entonces, siempre respondan, siempre mándenme un mensaje cuando tengan dudas, no se queden con las dudas. Y algo que les quería enseñar el día de hoy es esto. Ustedes tienen acceso a Foro Novedades y tienen acceso a la pizarra de sesiones, ¿verdad? Sí. 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 ¿Saben por qué les digo? Porque el miércoles les mandé un mensaje directo para que ustedes entraran a la sesión. Hoy no lo hice y veo bien poquitos. Entonces, por eso quiero decirles que cuando ustedes entran, ¿ya pueden ver la plataforma? Sí. Aquí viene novedades y pizarra de sesiones. Si ustedes entran aquí a la pizarra de sesiones, aquí yo les coloco, aquí les puse liga de la segunda sesión. Entonces ustedes entran aquí y aquí ya nada más le dan, ahí está la manita donde le dan clic y automáticamente se unen a la sesión. ¿Sí? No sé si porque no se los mandé directamente en mensaje, entraron bien poquitos. No sé, por eso quise recordarles en dónde está la pizarra de sesiones y dónde viene esa información. O también pueden entrar aquí a novedades, al foro novedades. Aquí es donde yo subo los recursos que nosotros estamos viendo. Aquí dice recurso. Aquí viene el recurso de la sesión que hicimos el miércoles. Aquí mismo en foro novedades voy a subir ahorita el recurso, esa presentación de PowerPoint, ahorita lo voy a subir ahí. Y aquí entran y aquí dice también liga de la segunda sesión. Entonces entran aquí, le dan clic aquí y automáticamente los va a unir a la sesión. Esto es por si ese fue el problema por el que muy poquitos entraron, porque no supieron cómo. Por eso te los estoy comentando para que quede grabado y todo el mundo sepa cómo entrar a las sesiones. Saraí, María Fernanda, Esmeralda, ¿alguna duda de lo que acabamos de ver el día de hoy? No, ninguna. Todo No, quedó profe, claro. muchas gracias, muy claro. Ok, entonces, pues de mi parte sería todo el día de hoy. Que pasen una bonita noche, que descansen. Ahorita subo el video, ¿sí? Sí. Gracias. Hasta Gracias, buenas luego, noches. que descansen.